El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso decimos que la Biblia, el contenido de la Biblia es eterno. Vamos a abordar la tercera parte de las características propias del contenido de la Biblia. Y en ese sentido, pues estamos siempre complacidos porque podemos darle gracias a Dios por ese regalo que nos ha dado de poseer las Sagradas Escrituras en nuestro propio idioma. Desde luego que la Biblia, la primera que se tradujo al español, fue la que se conoce como la Biblia del Oso y se tradujo desde luego en español antiguo, un español que para nosotros resulta bastante complicado leerlo. Por esa razón, y esto es sumamente importante lo que voy a decirle, por esa razón es que se vienen dando distintas revisiones. ¿Por qué? Porque el lenguaje evoluciona, el lenguaje no es estático. Hay muchas personas que suelen decir, ¿por qué una Biblia dice una cosa y la otra dice otra? Exceptuando ciertas Biblias que están alteradas, yo quiero decirles que la gran mayoría de Biblias dicen lo mismo, pero que usan un lenguaje diferente. He ahí la razón por la cual hay que revisarla periódicamente. Por eso es que la Biblia que se tradujo, la original, por don Casiodoro de Reina, fue revisada después por don Cipriano de Valera. Y así sucesivamente se han venido dando una serie de revisiones para actualizar el lenguaje. Insistimos, el lenguaje va evolucionando y como evoluciona, pues también hay que hacer distintas revisiones, traducciones de las Sagradas Escrituras. Hago esa observación para que no digamos que esta Biblia dice una cosa y aquella dice la otra. Si no leemos bien, vamos a tener problemas. Si no manejamos la sinonimia, es decir, los sinónimos, también vamos a tener dificultades. Por lo tanto, hay que tener sumo cuidado cuando nosotros revisamos o leemos un pasaje en una versión o en cualquier otra versión. Aquí a mis espaldas tengo distintas versiones de la Biblia y eso nos ayuda a nosotros a entender mejor, a interpretarla mejor y a evitar las interpretaciones antojadizas. Entonces, la Biblia fue la primera traducción que se dio, es la que se conoce como la Septuaginta o versión de los 70. Y esa traducción se hizo al griego, es decir, todo el Antiguo Testamento se tradujo al griego. Recordemos que originalmente era hebreo y arameo. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces, esa traducción, que fue la primera, que se conoce como la Septuaginta o versión de los 70, más o menos se hizo en el año 250 a.C. Por eso algunos estudiosos de la Biblia opinan que San Pablo usó la Septuaginta o versión de los 70 porque esa era la traducción que se había logrado hasta entonces. Entonces la Biblia ha sido traducida y vuelta a traducir y parafraseada, es decir, ampliada, más que cualquier otro libro producido en el mundo.
Y esto es algo que es muy, pero muy particular de la Biblia. Además, la Biblia es absolutamente confiable y segura porque es única en su supervivencia. Por ejemplo, Domingo Faustino Sarmiento, un pedagogo brillante argentino que, por cierto, hasta creo que mediados de la década de los 70, nosotros celebrábamos el Día del Maestro el 11 de septiembre en honor a Domingo Faustino Sarmiento, un pedagogo argentino de mucha relevancia. Él decía: la lectura de la Biblia echó los cimientos de la educación popular, que ha cambiado la faz de las naciones que la poseen. Aquí nosotros podemos darnos cuenta del impacto que ha tenido la Biblia en distintos países, en distintas culturas y demás. Más aún, dijo Hegel, un famoso filósofo alemán, decía él: para el cristiano es la Biblia la que toca la fibra de su corazón e imparte firmeza a sus convicciones. Imagínense un filósofo alemán, Jorge Guillermo Federico Hegel, él tenía 3 nombres, él decía esa expresión tan especial, tan particular. Entonces, a pesar de que la Biblia ha sido escrita en materiales perecederos, por eso decimos, y aquí voy a repetirlo, esta Biblia, que ya tiene por lo menos 40 años, por lo menos aquí en mis espaldas tengo una que ya tiene 90 años, pues no puede estar igual que una que ha salido de la librería, que se compró este día, jamás. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros la manejamos, la leemos, movemos las páginas y todo eso, y si no está bien encuadernada, por ejemplo, esta Biblia que yo la aprecio muchísimo, ¿por qué? Porque es una de las mejores Biblias que yo he adquirido. ¿En qué sentido? En el sentido de que tiene una serie de referencias que nos ayudan a localizar textos paralelos para enriquecer los distintos pasajes que nosotros manejamos. Esa es la razón, y esta Biblia ha sido comentada por el doctor Mervyn Brenneman, un erudito que estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Es decir, que es una persona que tiene, ojalá que esté vivo todavía porque no sé de él, una persona que tiene un bagaje extraordinario y que nos ayuda precisamente a entender, a interpretar mejor la Biblia, porque ese otro detalle que hay que ponerle mucha atención, y es la interpretación de la Biblia. Entonces, a pesar pues de que ha sido escrita en materiales perecederos, es decir, que se terminan, teniendo que ser copiada y recopiada durante centenares de años antes de que apareciera la imprenta, que esa aparece más o menos en el año 1440 con don Juan de Gutenberg, un alemán, y que fue ayudado por Flavio de Gioja. Entonces, esto no perjudicó su estilo, su corrección ni su existencia. La Biblia, comparada con otros escritos antiguos, tiene más evidencia manuscrita que 10 piezas cualquiera de la literatura clásica combinada. Por ejemplo, tenemos los escritos que se encontraron, los manuscritos que se encontraron allá en las cuevas del Qumran en 1947, cerca del Mar Muerto, cuando un
pastor de cabra andaba por ahí pastoreando las cabras, él tiró una piedra y de repente escuchó un ruido un poco raro. Eso lo llevó a asomarse a cierto lugar y se dio cuenta que allí había un tesoro. Este pastor fue tan cuidadoso que él no tocó nada, sino que fue a buscar a los expertos y descubrieron ahí una gran cantidad de manuscritos que reflejan evidentemente la confiabilidad de la Biblia. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta, porque hay muchas personas que dicen, ¿y dónde apareció? ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo aquí? ¿Y cómo allá? Sencillamente hay evidencias y en distintas bibliotecas y museos, tanto en Nueva York como en Washington, como en el Vaticano, hay, podríamos decir, joyas de textos antiguos, y hay cualquier cantidad de textos antiguos que dan fe, es decir, que verifican que la Biblia tiene todo un respaldo, y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Bernard Ramm dijo en una ocasión: más de 1 millar de veces las campanas han anunciado la muerte de la Biblia. Se ha formado la procesión fúnebre, se ha escrito el epitafio y se ha leído el oficio, pero de manera inexplicable el cadáver nunca ha aparecido. Vean qué interesante que esto que escribe Bernard Ramm. Y quiero decirles también, cuando la Biblia vino a América, que fue precisamente a Santo Domingo, la capital de República Dominicana, en una plaza pública fueron quemadas 600 Biblias. ¿Qué les parece? Ya eso ya en el año 1600. 600 Biblias fueron quemadas en la plaza pública de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Y por esas cosas de la vida, ahora y hace ya algunos años, en esa misma plaza donde quemaron esas 600 Biblias, fue construida la Casa de la Biblia en Santo Domingo, República Dominicana, para la honra y para la gloria de Dios, y para que nos demos cuenta que este libro se puede destruir. Desde luego se está destruyendo con el tiempo, pero la palabra, el contenido permanece para siempre. Entonces nosotros no vamos a adorar este libro, no, para nada, sino que lo que vamos a apreciar, valorar, estimar siempre es el contenido del libro, no el libro en sí, porque esto es pasta, esto es tinta, este es papel, y esto se va a destruir con el tiempo. Ya ven que quemaron esas 600 Biblias, ¿se terminó la palabra de Dios? Pregunto, y esto lo digo de manera insistente porque hasta en algunos manuales de cierta iglesia dice: la Biblia es la palabra de Dios. No, eso es absurdo. El contenido de la Biblia sí es palabra y es la palabra de Dios. Muy bien, entonces, de todo esto, ¿no? De todo esto podemos hacernos una pregunta muy importante. ¿Qué otro libro que se haya producido en la historia de la literatura universal tiene o logra reunir algunas particularidades propias, muy propias, que posee la Biblia? Y si acaso queda alguna duda, podemos asegurar
que el contenido de la Biblia fue escrita con propósitos muy especiales, muy específicos, para autenticar la divinidad de Cristo, para que no se siga dudando si Cristo o si Jesús es el mismo Dios, si la misma palabra lo dice en San Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Y allá en San Juan 14, Jesús le dijo a Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Gracias te damos, Señor, porque en las páginas de la Biblia encontramos tu santa palabra que nos exhorta, que nos anima, que nos fortalece, que nos consuela y que nos dirige por un buen camino, como dice el Salmo 119, 105. Señor, muchas gracias por todos aquellos que han trabajado y siguen trabajando intensamente para reproducir las Sagradas Escrituras. Permite, Padre, que sigamos leyendo la Biblia, aprendiendo de ella y procurando vivir de acuerdo a lo que ella nos enseña. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén.